¿No es hora de aclarar la pregunta que lleva días rondando la mente de todos? ¿Por qué no hay prohibición? ¿Qué tenía de especial Handercel? ¿Acaso la justicia no es igual para todos? Analicemos estas preguntas con honestidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? No olvides ver mi vídeo hasta el final, comentar y darle me gusta. Que lo disfrutes. ¿Por qué no hay prohibición para Handercel? Esta es una de las preguntas más comentadas últimamente en el mundo de las celebridades y la actualidad. La misma frase sigue circulando en las redes sociales, mientras que a otros nombres mencionados en el mismo caso se les impusieron prohibiciones de viaje, arresto domiciliario o incluso detenciones. ¿Cómo es que Handercel fue liberada? Hablemos del incidente desde el principio, con todos los detalles, pero sin recurrir a chismes, con nuestra honestidad habitual. Primero, aclaremos esto: la investigación sobre drogas llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul no es un caso común. El caso involucra nombres conocidos del mundo empresarial, figuras de la alta sociedad y celebridades. En otras palabras, es un caso de gran envergadura. La semana pasada, se emitieron órdenes de arresto contra 16 personas en el marco de esta investigación. El hecho de que el nombre de Handercel figurara entre ellas causó un gran revuelo. Hasta ahora, Ercel se había mantenido al margen de los escándalos, siendo más conocida por su carrera y su vida privada. Pero a veces, basta con que tu nombre aparezca en un expediente. En ese momento, Handercel no se encontraba en Turquía. Llevaba aproximadamente un mes en el extranjero. Por lo tanto, mientras los demás detenidos eran detenidos, se emitió una orden de arresto contra ella. Esto significaba que sería interrogada al entrar en Turquía. Aquí es donde comienza el punto de inflexión. Mucha gente empezó a preguntarse: ¿huirá? ¿No regresará? Las redes sociales se dividieron. Un grupo afirmó: no volverá, mientras que el otro argumentó: sin duda regresará. Sin embargo, Handercel emitió un comunicado ese mismo día, sin demora. Fue un comunicado muy claro, sereno y sin pánico. He estado en el extranjero durante aproximadamente un mes por motivos de estudio. Anoche, al igual que ustedes, me enteré del asunto por la prensa y regresaré a mi país para aclarar la situación y presentar mi declaración. Soy una persona que ama a su país y confía en el Estado y en la justicia turca. Confío en que la situación se aclarará lo antes posible. Ahora bien, reflexionemos. ¿Fue este comunicado simplemente un mensaje de relaciones públicas, o influyó realmente en el proceso? Porque en el plano legal, esto es crucial: la sospecha de fuga. Si existe una orden de arresto contra una persona y ésta se encuentra en el extranjero, la pregunta más importante para el fiscal es: ¿regresará esta persona o existe la posibilidad de que se haya fugado? Handercel respondió a esta pregunta incluso antes de que se la formularan. Dijo: voy para allá. Y, efectivamente, fue. La mañana del 27 de marzo, regresó a Turquía y se dirigió directamente a la Fiscalía General de Estambul para prestar declaración. Así pues, no creó ninguna demora, no esperó, no prolongó el proceso. Este detalle es crucial. ¿Por qué se dice que algunos de los nombres mencionados en el mismo expediente aún no han regresado a Turquía, o incluso son prófugos? Esto, naturalmente, influye en la actuación de la Fiscalía. Veamos su declaración. Handercel fue muy clara en su declaración. Afirmó que solo acudió a los lugares mencionados en el expediente en contadas ocasiones para reuniones de negocios. Hizo hincapié en que no participó en la vida nocturna. Incluso negó explícitamente las acusaciones de fiestas publicadas en la prensa. Dijo: no asistí. Más importante aún, declaró que no conocía a las personas mencionadas en el expediente. Esto destaca como una defensa que evidencia la debilidad de su conexión con el expediente. Y una de sus frases más cruciales: nunca he consumido drogas ni estimulantes en mi vida. Por supuesto, esta declaración por sí sola no es suficiente en estos casos. Por lo tanto, el proceso no terminó ahí. Tras su declaración, fue remitida al Instituto de Medicina Forense. En otras palabras, se siguió el procedimiento estándar. Se le realizaron pruebas. Y entonces, fue puesta en libertad. Sin ninguna medida de control judicial. Este es precisamente el punto en el que todos se centran.
¿Por qué a algunas de las personas detenidas en la misma operación se les impusieron prohibiciones de viaje? Algunas fueron puestas bajo arresto domiciliario. Algunas incluso fueron arrestadas. Pero Handercel está libre. ¿Por qué? Varias posibilidades se presentan aquí. Primero, la ausencia de riesgo de fuga. Su regreso voluntario a Turquía representa una gran ventaja para la Fiscalía, ya que en el sistema legal la posibilidad de fuga es uno de los criterios más importantes. Segundo, la coherencia de su declaración. Al evaluar una declaración, la Fiscalía examina la concordancia entre el relato de la persona y el expediente del caso. Si no existen contradicciones y la declaración es coherente con las pruebas disponibles, esto puede interpretarse a favor de la sospechosa. Tercero, el estado de las pruebas. Se requieren pruebas concretas para imponer restricciones a una persona. Mencionar su nombre no siempre es suficiente. Si no se puede establecer un vínculo sólido con Ercel, su liberación no sería sorprendente desde el punto de vista legal. Cuarto, estilo de vida y perfil público. Si bien todos somos iguales ante la ley, el estilo de vida, el pasado y el perfil público de una persona pueden influir indirectamente en la evaluación. La Fiscalía podría haber abordado el caso con mayor cautela en el caso de alguien que lleva 13 años en la pantalla y no tiene antecedentes de acusaciones similares. Por supuesto, cabe aclarar. ¿Se trata de un caso de privilegio? ¿O es simplemente una evaluación legal? Es precisamente aquí donde se intensifica el debate. Mientras que algunos usuarios de redes sociales comentan, la liberaron porque es famosa, otros defienden la situación diciendo, porque se presentó y prestó declaración voluntariamente. La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio entre estos dos extremos. Pero una cosa es segura. Las personas involucradas en el mismo caso que aún no han regresado a Turquía, involuntariamente hacen que la situación de Handercel parezca diferente. ¿Por qué el público piensa? Si también son inocentes, ¿por qué no se presentan? Esta pregunta crea una percepción que favorece a Ercel. Y sí, en casos como este, la percepción es tan poderosa como los hechos. En conclusión, la liberación de Handercel no se debe a una sola razón. Parece ser una combinación de factores: el momento oportuno, su actitud, su declaración, las pruebas y las valoraciones legales. Pero, en resumen, sí, quizás porque acudió. Quizás porque cumplió su palabra. Quizás porque su relato resultó creíble. Y quizás porque tenía confianza en sí misma. Pero el caso no está cerrado. La investigación continúa. Y parece que habrá muchos más detalles que comentar en esta historia. ¿Verdad? Nos vemos en los comentarios.